Buenas noches a todos. Qué bien que se siente acá. Esta es una altura que habitualmente no alcanzo y no la conozco. Muchas gracias al laboratorio ELEA por la invitación. Las encefalopatías epilépticas son un grupo de síndromes epilépticos que tienen tres características principales: crisis clínicas frecuentes y severas, actividad epileptiforme frecuente y continua en el electroencefalograma y compromiso de las funciones cerebrales superiores en su evolución. La ubicación nosológica y la definición de las encefalopatías epilépticas ha sido motivo de discusión y debate en los últimos años. El conocimiento de nuevas etiologías, de los mecanismos fisiopatológicos y de tratamientos alternativos realmente han enriquecido este debate y estas discusiones. El contenido de la charla de hoy básicamente va a centrarse en dos aspectos: las encefalopatías epilépticas con la historia y definición, cuáles son los síndromes epilépticos incluidos dentro de esas encefalopatías epilépticas, y generalidades de cannabidiol y el uso de cannabidiol en niños con encefalopatías epilépticas. En el año 1841 el doctor West envió una carta a Lancet donde describía las características clínicas de su hijo, que presentaba espasmos epilépticos y un deterioro cognitivo. La neurología argentina ha sido muy importante en la descripción de este síndrome, cuando Vázquez y Turner en el año 1951 describieron la epilepsia en flexión y la publicaron en el Archivo Argentino de Pediatría. Y el doctor Gastó en 1964 describió el síndrome con las características clínicas de espasmos epilépticos, eléctricas de ipsarritmia y el retraso madurativo en su evolución. Posteriormente, Gibbs y Gibbs describieron la variante de Petit-Mal en el electroencefalograma y el doctor Lennox hizo la descripción clínica. En el año 1966, la doctora Dravet y el doctor Gastó hicieron la descripción del síndrome electroclínico, que lo denominaron síndrome de Lennox. Y la doctora Lennox-Buchtal, la hija del doctor Lennox, por la excelente descripción clínica que había realizado el doctor Gastó, sugirió denominarlo síndrome de Lennox-Gastó. En el año 1957, un neuropediatra, el doctor Landau, y un terapista lingüístico, el doctor Kleffler, describieron la afasia adquirida y epilepsia, y posteriormente un neurólogo italiano, el doctor Tassinari, describió la punta onda continua del sueño lento. En el año 1976-78 se describieron los dos síndromes epilépticos que hoy consideramos como encefalopatía epiléptica de inicio neonatal: la encefalopatía epiléptica infantil temprana asociada a malformaciones cerebrales y la epilepsia mioclónica temprana descrita por el doctor Aicardi asociada a enfermedades metabólicas. La doctora Charlotte Dravet en 1978 describió la epilepsia mioclónica severa del lactante, también denominada epilepsia polimorfa y hoy síndrome de Dravet. En 1982 el doctor Dalla Bernardina describió el estatus mioclónico en encefalopatía crónica no evolutiva, y en 1995 el doctor Coppola la epilepsia parcial migrante de la infancia. Inicialmente, en las clasificaciones, este grupo de síndromes epilépticos no tenían ninguna ubicación especial. El síndrome de West y de Lennox, así como las encefalopatías neonatales, se ubicaban dentro de los síndromes con crisis generalizadas, y la epilepsia mioclónica severa del lactante, la punta onda y el síndrome de Lennox de Landau-Kleffner dentro de las que podían ser focales o generalizadas. Sin embargo, en el año 2001, en el Congreso Mundial que se realizó en Buenos Aires, organizado por la ILAE, se presentó la primera definición de encefalopatías epilépticas, donde se la definía como una condición donde las anormalidades epilépticas per se dan lugar a un deterioro cognitivo y lingüístico. Este mismo grupo, dirigido por el doctor Engel, aclaró un poquito más cuáles eran esas actividades epilépticas anormales, y consistían en crisis frecuentes y prominentes descargas epiléptiformes, y nos llamaban a tratar de diferenciarlo de lo que eran los trastornos cognitivos causados por los fármacos antiepilépticos o por la propia enfermedad que producía la epilepsia. Y también describe cuáles eran los trastornos del neurodesarrollo que eran producidos por esas epilepsias, y no solamente cognitivos y lingüísticos, sino también motores. Por ejemplo, en el síndrome de Dravet,
hay un retraso en la adquisición de la marcha o una ataxia en el inicio de la evolución. En el año 2001 se incorporó el estatus mioclónico asociado a encefalopatía crónica no evolutiva dentro de estas encefalopatías epilépticas, y en el año 2006 la epilepsia parcial migrante de la infancia descrita por el doctor Coppola. En el año 2010 se amplió la definición de encefalopatía epiléptica y se definió como la actividad epiléptica que en sí misma contribuye a un severo compromiso cognitivo y conductual, más allá de la patología que la produce. Puede empeorar con el tiempo y refería que controlando la actividad epiléptica nosotros mejoraríamos nuestras funciones cognitivas y lingüísticas. Sin embargo, con la descripción de nuevos genes que pudieron ponerle una etiología a algunas de estas encefalopatías, se observó que algunos de los pacientes tenían compromiso neurocognitivo antes que la encefalopatía epiléptica iniciara con crisis frecuente y actividad epileptiforme frecuente en el electroencefalograma. E incluso algunos pacientes con encefalopatía, por ejemplo, la encefalopatía por KCNQ2 o STXBP1, podían continuar con compromiso del neurodesarrollo a pesar de controlar las crisis epilépticas. Entonces sugirieron la definición de encefalopatías epilépticas y del desarrollo, o encefalopatías epilépticas y trastornos del desarrollo, donde la epilepsia, como una epilepsia donde los trastornos del neurodesarrollo están relacionados a ambos, tanto el resultado directo de la mutación genética como el resultado de la frecuente actividad epiléptica. En este caso, denominaríamos encefalopatías epilépticas solamente a los que tienen un resultado, como sea un resultado de una frecuente actividad epileptiforme. Y tienen características de inicio temprano, eje anormal y retraso del nuevo desarrollo o pérdida de pautas adquiridas. Y también ponen en discusión el término de encefalopatía genética cuando tengamos un gen definido, por ejemplo, encefalopatía KCNQ2 o CDKL5. Acá tenemos un problema y tiene que ver con la heterogeneidad genética de las mutaciones genéticas de los pacientes asociados a epilepsia. Hay pacientes con mutaciones del SCN1A que asocia al síndrome de Dravet, que en algunos pacientes producen solamente convulsiones febriles, o este gen, el KCNQ2, que muchas veces produce convulsiones benignas neonatales. Con respecto al tratamiento de las encefalopatías epilépticas, hay distintos tratamientos de acuerdo al síndrome epiléptico que tengamos. Hoy vamos a describir principalmente lo que es síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut, que son los dos síndromes que hoy más se asocian a tratamiento con cannabidiol. El síndrome de Dravet, de primera línea el ácido valproico y el clobazam, y de segunda línea el estiripentol, el topiramato y la dieta cetogénica. Hay nuevas terapias como los cannabinoides y la flunferamina. Y dentro del síndrome de Lennox-Gastaut, de primera línea el ácido valproico, la motrigina y clobazam, y de segunda línea algunos ya proponen al cannabidiol, junto con la rufinamida y el topiramato. En la última década ha aumentado el interés, junto con la rufinamida y el topiramato. En la última década ha aumentado el interés de la actividad antiepiléptica del cannabidiol. Médicos clínicos, pediatras, neurólogos, neuropediatras tuvimos que balancear el comprensible interés de los pacientes y de los padres por iniciar el tratamiento con cannabidiol en niños que tenían crisis muy frecuentes y eran resistentes a fármacos antiepilépticos. También tuvimos que balancear la falta de productos y la poca evidencia científica que había en los inicios de la década respecto al CBD. Y nos preguntábamos años atrás si el CBD es una alternativa terapéutica en niños con epilepsia resistente a fármacos antiepilépticos, si había evidencia científica, cuáles son los efectos adversos en el corto o en el largo plazo, es segura, podemos indicar una medicación no autorizada, es legal, están realizados con buenas prácticas de manufactura. También nos preguntábamos en qué caso indicar
el CBD como tratamiento compasivo, efectivo en algunos síndromes epilépticos en particular, cuándo, cuál es el momento más conveniente para iniciar CBD y en qué momento evolutivo del síndrome debíamos indicarlo. Hoy, después de algunos años, podemos decir que sí es una alternativa terapéutica, que lo podemos indicar en que hay evidencia en síndrome de Dravet, en síndrome de Lennox-Gastaut y en complejo esclerosis tuberosa. ¿Y cuándo? ¿Cuál es el momento más conveniente? Necesitamos más estudios para decidir cuál es el momento evolutivo hoy para indicar este tratamiento. Sabemos que el cannabis se usa desde hace muchísimos años, que ha sido introducido en Occidente, en Gran Bretaña, por el doctor William Brooke O'Shaughnessy, que lo introdujo después de un viaje a la India donde observó cómo trataban con cannabis un niño de 40 días con espasmos epilépticos con buenos resultados. En el año 1990, después del descubrimiento del sistema endocannabinoide y su rol en la epileptogénesis, varios estudios han sido realizados y modelos animales han demostrado la efectividad clínica, la mejoría cognitiva, electroencefalográfica y de neuroprotección. Las dos plantas más conocidas son sativa e índica. El cannabis sativa tiene alta proporción de tetrahidrocannabidiol, con efectos psicoactivos, menos cannabidiol sin propiedades psicoactivas, es más psicotrópico y estimulante, y el cannabis sativa es generalmente más sedante. El cáñamo y la marihuana son distintas plantas de la misma especie, de la misma familia. El cáñamo tiene menos hasta 0,3% de THC, uso médico, papel, alimentos y textiles, y la marihuana más uso recreativo o médico. Tiene muchos compuestos como ácidos descriptos, terpenos, flavonoides, cannabinoides. Los dos más frecuentes son el THC y el CBD. El THC es antiinflamatorio, antiemético, analgésico, relajante muscular y psicoestimulante, y el CBD con actividad antiepiléptica por distintos mecanismos. Los cannabinoides generados por nuestro organismo se denominan endocannabinoides, los generados por la planta fitocannabinoides, y después tenemos los cannabinoides sintéticos derivados del laboratorio. El sistema endocannabinoides tiene a su cargo el mantenimiento de la homeostasis de nuestro organismo, ha sido implicado en la regulación de varios sistemas y también en enfermedades, y el interés de los fitocannabinoides está en tratar de regular esas alteraciones que se producirían en el sistema endocannabinoide. El mecanismo de acción exacto en humanos no se conoce, se cree que tiene que ver con la regulación del calcio intracelular, y estudios preclínicos han demostrado tres mecanismos principales: uno como antagonista de los receptores GPR55, reduciendo la liberación del calcio de los depósitos intracelulares; la inactivación de los canales TRPV1 con disminución del ingreso de calcio intracelular; y la inhibición de la recaptación de NT1-adenosina, incrementando la adenosina extracelular. En los últimos años, cuando nosotros empezamos a balancear esta necesidad de los pacientes y la poca evidencia que teníamos, los estudios más importantes eran estudios de ensayos clínicos abiertos, donde los investigadores conocían la droga que se le estaba indicando a los pacientes. Tres fueron los estudios más importantes: este estudio del doctor Devinsky, donde se observó que el 54 pacientes del 39% había reducción mayor o igual al 50%, los respondedores, 32 pacientes tenían síndrome de Dravet, 49% con una reducción mayor al 50%, y 30 pacientes síndrome de Lennox-Gastaut con una reducción, 37% con una reducción mayor o igual al 50%. Otro trabajo muy importante fue el de Sadok, que se presentó en Seizure en el 2016. Es un estudio israelí retrospectivo de 74 pacientes donde
nos comentaban una reducción del 89% de la reducción de crisis, con una reducción del 75 al 100% del 17% de los pacientes, del 34% en 50 al 75% de crisis, 25 al 50% de crisis en el 12% de los pacientes y menos del 25% en 26% del 26%. Libre de crisis el 11% de los pacientes. Los efectos adversos, agravamiento de las crisis, somnolencia, fatiga, trastornos gastrointestinales e irritabilidad. Press y colaboradores anteriormente habían descrito 75 pacientes con 57% de mejoría en los mismos, 33% de mejoría mayor al 50% de reducción de crisis respondedores, y cuando evaluaban los pacientes que se habían mudado a Colorado para recibir cannabis y los que vivían en Colorado, había un mayor número de respondedores entre los que se habían mudado a Colorado. Por lo tanto, hablaban de que tal vez había un sesgo por las expectativas de los padres que se habían mudado para recibir el tratamiento. Y sugirieron en este trabajo que debían hacerse estudios controlados y con grupos con placebo. Así fue que varios estudios han sido presentados en los últimos años. El desarrollo de los estudios experimentales con cannabis han tenido básicamente cuatro estudios importantes de grupo control fase 3, multicéntricos, 2 en síndrome de Dravet y 2 en síndrome de Lennox-Gastaut, y un estudio abierto con evaluaciones a largo plazo. Acá vemos el primer estudio de Devinsky, que tenía que ver más que ver con la seguridad farmacocinética del CBD a 20 miligramos kilo día. Posteriormente, la presentación del trabajo en síndrome de Dravet a 20 miligramos kilo día, donde se observó una reducción de las crisis convulsivas en la frecuencia del 50%, mayor al 50% en el 43% del grupo del CBD, versus el 27% en el grupo placebo. Y los trabajos en el síndrome de Lennox-Gastaut, donde se observó una reducción de la frecuencia de crisis de caídas, principalmente comparados con el basal y comparando el grupo de CBD a 20, el CBD a 10 versus el grupo placebo, con similares resultados en el trabajo de Elizabeth Thiel en el año 2018. Por último, el trabajo de Miller, también un trabajo fase 3 multicéntrico en Dravet, donde se observó la reducción de la frecuencia de crisis comparado con el basal de 48.7% a 10 miligramos kilo día y 45.7 a 20 miligramos kilo día comparado con el placebo 26.9. El síndrome de Dravet es un síndrome de inicio en el primer año de vida, entre los 5 y 8 meses frecuentemente. El 80% ha sido asociado al gen SCN1A en niños que previo al inicio de la crisis tienen un desarrollo normal, un examen neurológico normal, que comienzan con crisis febriles, afebriles, estatus asociados a fiebre, posteriormente crisis focales de uno y otro lado y para finalizar crisis mioclónicas. Estas características clínicas hicieron que este síndrome se denomine en un momento epilepsia polimorfa. El eje interictal es normal inicialmente, el eje ictal depende del tipo de crisis. Los neuroimágenes son normales, hay malas respuestas a los fármacos antiepilépticos. La dieta cetogénica es una opción importante y ha sido presentada por el doctor Roberto Caraballo, y el CBD actualmente es una alternativa terapéutica. En el año 2017 el doctor Devinsky presentó en New England su experiencia sobre el síndrome de Dravet tratado con cannabidiol, y se observó una reducción de más del 50% de las crisis en el 43% de los pacientes con CBD y el 27% del grupo de placebo, y una mejoría de la conducta en el 62% de los pacientes. En el trabajo a largo plazo se observó
que el efecto es sostenido en el tiempo, a los 12 meses, e incluso se vio una mejoría en la respuesta en el número de crisis. Por lo tanto, el CBD en algunos de los pacientes ha demostrado un efecto acumulativo. Por lo tanto, antes de evaluar la respuesta al tratamiento, a veces debemos darle unos meses en intentar la respuesta. El síndrome de Lennox-Gastaut tiene una edad de inicio entre los 3 y los 5 años, generalmente antes de los 8 años. La etiología desconocida genética o probablemente genética, causas estructurales, metabólicas, inmunológicas. Más del 70% de los casos son casos sintomáticos. Las características clínicas son crisis de ausencia, crisis atónicas, mioclonía o crisis tónicas. Y la característica en el electroencefalograma es la punta de onda, variedad lenta, los ritmos rápidos asociados a la crisis tónica y las puntas ondas lentas. El curso de la enfermedad es resistente a fármacos antiepilépticos con compromisos cognitivos y conductuales. El tratamiento es la politerapia racional, la dieta cetogénica, el estimulador vagal, tratamientos quirúrgicos y actualmente el CBD. Devinsky nuevamente en el año 2018 presentó el efecto del cannabidiol en las crisis de caída, dividiendo en dos grupos, CBD a 10 miligramos kilo día y CBD a 20. Observó una reducción en estos dos grupos con respecto al placebo. Efectos adversos se observaron en los dos grupos, pero se observó un mejor perfil de tolerancia en lo que tenían CBD a 10 miligramos kilo día. Las escalas de calidad de vida se observó mejoría en los dos grupos tratados con CBD. Estos resultados también fueron refrendados por Elizabeth Thiel en el 2018, donde se realizó un trabajo con cannabis a 20 miligramos kilo día y a las 14 semanas demostró reducción de la mediana de crisis, 43.9% principalmente de las crisis atónicas, 49% en las crisis no atónicas, 41% en el total de crisis y una mejoría en la escala de calidad de vida. Cuando comparamos los distintos medicamentos en síndrome de Lennox-Gastaut versus placebo, vemos que hay una respuesta favorable en la motrigina, topiramato, felbamato, clobazam y cannabis. En las crisis de caída también el estimulador vagal o la callosotomía. Vemos la buena respuesta que tiene el clobazam, que debemos tenerlo presente siempre, y lo que necesitamos son estudios que comparen las distintas drogas en estos pacientes. El complejo de esclerosis tuberosa es un trastorno que no es tan raro, uno en 5.500, autosómico dominante, 2/3 esporádicos, 2 genes han sido implicados y compromiso de la vía mTOR. La esclerosis tuberosa definitiva, 2 criterios mayores o uno mayor y 2 menores, o identificación de la mutación patológica. Esclerosis tuberosa posible, un criterio mayor o 2 criterios menores, y es una enfermedad multisistémica que afecta cerebro, piel, corazón, riñón, pulmones, etc. 2 estudios han sido importantes en la evaluación de los pacientes con esclerosis tuberosa y CBD. El primer estudio de GES en el año 2016 de 18 pacientes entre 2 y 13 años, respondedores del 50% con una mediana de respuesta del 48% y una mejoría cognitiva en los pacientes. Y este estudio de Elizabeth Thiel en el 2020, donde se observó CBD a 25 y a 50 versus placebo, con una respuesta aproximadamente en el 50% de los pacientes. El síndrome de West tiene una edad de inicio entre los 4 y los 12 meses, con espasmos epilépticos que evolucionan con cambio de carácter, menor contacto visual y menor respuesta a estímulo. La etiología puede ser desconocida, genética, metabólica, estructural, infecciosa o inmunológica. El eje interictal ipsarritmia y el eje ictal durante los espasmos epilépticos se observa una onda lenta positiva en vértice central
con una actividad rápida de 14 o 16 ciclos por segundo, seguido de una atenuación difusa. Gerlopian recientemente publicó este trabajo de 9 pacientes, donde el control mayor al 50% de las crisis se observó en el 78% de los mismos, libre de crisis a los 2 meses en 3 casos, el 33%, y refieren una mejoría cognitivo-conductual. Debemos tener cuidado cuando hablamos de síndrome de West y tratamiento con cannabis, porque el objetivo del tratamiento del síndrome de West es la resolución tanto clínica como eléctrica para impedir el deterioro neurocognitivo del paciente y por lo que vemos con los resultados la eficacia es baja porque la idea es tratar de controlar todas las crisis. Hay otros tratamientos que son de primera elección en síndrome de West y antes de indicar CBD en este síndrome creo que debemos tener más estudios. El doctor Caraballo y la doctora Reyes recientemente publicaron este trabajo en Seizure sobre síndrome de West y cannabis con 8 pacientes, 6 mujeres y 2 varones, con tratamiento entre 16 y 22 meses, patología estructural en 3 y desconocida en 5, donde 2 pacientes se observó reducción del número de crisis en 75 al 99%, 2 pacientes reducción de crisis entre el 50 y el 74%, 3 pacientes reducción de crisis menor al 50% y un paciente sin respuesta. Otros encefalopatías epilépticas y del desarrollo han sido estudiadas con CBD, el síndrome de Aicardi, la encefalopatía CDLK5, la epilepsia mioclónica tónica, la duplicación 15Q. En todos se ha observado a las 12 semanas y a las 48 semanas una mejoría en la frecuencia del número de crisis. También se han descrito trabajos con pocos pacientes en epilepsia del lactante con crisis focales migrantes y en el FAIRES, en el síndrome epiléptico relacionado a infecciones febriles. Me gustaría destacar, este es el estudio prospectivo realizado en la Argentina por el doctor Caraballo del Hospital Garrahan. Es un estudio prospectivo en 49 pacientes con una fórmula de CBD THC 25:1 con una dosis inicial de 2 miligramos kilo día, donde 39 de 49 pacientes, el 80% tuvo una disminución en el número de crisis, 77.6, la reducción fue menos del 25%, en 73.6 la reducción fue mayor o igual al 50% y el 49% una reducción mayor al 75%. Estos son los pacientes no síndrome de Lennox-Gastaut que fueron tratados con CBD en esta serie del Hospital Garrahan, epilepsia mioclónica tónica, síndrome de Dravet, encefalopatía epiléptica no definida, punto de onda continuo del sueño lento, que es una encefalopatía que debemos tenerla en cuenta cuando no hay respuesta a los tratamientos reconocidos, estatus mioclónico en encefalopatía no progresiva, FAIRES, epilepsia migrante, entre otros. Sin embargo, a pesar de los buenos resultados que vemos y a pesar de tener estudios con buena metodología científica, este trabajo debe ponernos en alerta. Es un trabajo de 26 niños con seguimiento a 4 años, el 80.8% tuvieron efectos adversos, 23% de los cuales fueron severos. A los 24 meses solamente 9 de 26 niños seguían en tratamiento, esto era el 34% solamente. 7 pacientes del 26.9% tenían una reducción en el número de crisis mayor o igual al 50% de las crisis motoras. 3 pacientes de los 26 iniciales estaban libres de crisis y los efectos adversos más comunes fueron la falta de apetito, diarrea y pérdida de peso. El doctor Arsimanoglu propone iniciar el tratamiento lentamente a 5 miligramos kilo día, incrementando a 10 miligramos kilo día después de 2 semanas,
valorar la respuesta clínica y efectos adversos a 10 miligramos kilo día y continuar con esa dosis si es efectiva. Si no es así, incrementar de a 5 miligramos kilo día si el CBD es bien tolerado y detenerse en 20 a 25 miligramos kilo día y suspender el CBD si es inefectivo. Nosotros tratamos de iniciar tratamiento con dosis más baja de 1 miligramo kilo día, aumentando 1 miligramo por semana, y a veces vemos resultados favorables con tratamientos a menor dosis, con menor efectos adversos y mejor tolerancia de la medicación. Hay varias interacciones asociadas a fármaco, la mayoría no tienen repercusión clínica. Sí se ha visto que el CBD asociado a ácido valproico puede tener un incremento significativo de las transaminasas, que en general se resuelve disminuyendo la dosis del CBD. Y también el efecto significativo asociado al clobazam de sedación, que muchas veces disminuye reduciendo el clobazam. Los efectos adversos más frecuentes son gastrointestinales, pérdida de peso y diarrea, neurológicos, somnolencia, infecciones respiratorias, dentro de los más importantes. Como conclusión y comentario, los pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut y síndrome de Dravet responden en algunos casos al tratamiento con CBD. Como un porcentaje de pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut previamente tuvieron síndrome de West, sería importante un futuro estudio de CBD en pacientes con síndrome de West refractario a fármacos antiepilépticos. Otras encefalopatías no síndrome de Dravet o síndrome de Lennox-Gastaut tuvieron buena respuesta al CBD, y como en general tiene mala respuesta a los fármacos antiepilépticos, deberíamos tenerlo presente dentro de nuestros tratamientos. El CBD tiene un buen perfil de seguridad con efectos adversos que son generalmente leves o moderados. La interacción con clobazam puede llevar a somnolencia, pero también podría aumentar el efecto antiepiléptico del CBD, y creemos que el CBD presenta un potencial muy importante en términos de eficacia y tolerabilidad en el manejo terapéutico de las epilepsias refractarias en lo inmediato y en otras epilepsias en el futuro. Muchísimas gracias a todos.